Historias para Catecismo. La verdadera sabiduría cristiana se encuentra en el Catecismo. Escúchanos y disfruta cada día de una historia nueva que ilustre los principios doctrinales de nuestra fe. Ya sea que te presentemos vidas de santos, anécdotas de cristianos o libros de espiritualidad católica, en Historias para Catecismo encontrarás el material necesario para disfrutar más de las verdades de la fe. Acompáñanos. 3 de mayo. Santos Alejandro, Evencio y Teodulo. Compañeros mártires, murieron en el año 115. San Alejandro nació en Roma, en las cercanías de la actual iglesia de Santa Viviana. Su padre, ciudadano romano, se llamaba también Alejandro. Sucedió en la silla pontifical a San Evaristo cuando solo tenía 30 años, y gobernó la iglesia desde 107 a 115. Fue el sexto papa después de San Pedro. Con su doctrina y milagros obró en Roma un sinnúmero de conversiones, especialmente entre la aristocracia, y conquistó para Jesucristo parte del Senado romano. El mismo Hermes, prefecto de Roma, se convirtió al ver que un hijo suyo, que acababa de expirar, era resucitado por Alejandro. El día de Pascua fueron bautizados él, su mujer, su hermana, sus hijos y 1250 esclavos suyos, a los que concedió la libertad y distribuyó gran parte de sus bienes. El resto lo repartió entre los pobres. El tribuno Quirino. Al enterarse de estas conversiones, Aureliano, generalísimo de las tropas, ordenó la detención del papa y del prefecto de Roma, que fueron arrojados. A su paso hacia el calabozo, el populacho, amotinado por los pontífices idólatras, rugía cual fieras sedientas de sangre. ¡Que los quemen vivos! Vociferaban: por ellos quedan desiertos nuestros templos y miles de hombres abandonan a nuestros dioses. La custodia del prefecto Hermes fue confiada a Quirino, tribuno militar. ¿Cómo?, díjole este con sincera simpatía, tú, patricio, lugarteniente del emperador, pudiste renunciar a tan alta posición y trocarla por estos hierros, reservados únicamente para los más viles criminales? Respondióle Hermes: no he perdido en modo alguno mi prefectura, no he hecho más que cambiarla por otra mejor. Las honras y dignidades terrestres están a merced de la fortuna, caprichosa de suyo, las dignidades celestiales son eternas como Dios. ¿Es posible?, exclamó el tribuno, que con toda tu ciencia te hayas dejado seducir por tan insensata doctrina. ¿Crees que después de esta vida queda algo de nuestro ser, una vez reducido el cuerpo a cenizas que el más leve viento dispersará? También yo, replicó Hermes, me burlaba, no a mucho, de semejante esperanza y apreciaba únicamente esta vida mortal. Pero, ¿quién ha podido, alegó Quirino, trastornar así tu cerebro? ¿En qué pruebas se basa tu creencia? Instrúyeme en ellas, quizá yo también con el tiempo llegue a creer. Respondió Hermes: bajo tu custodia está el prisionero que me ha convertido, Alejandro. A tales palabras, desatóse Quirino en maldiciones contra el obispo de Roma y exclamó: ¿es posible que os haya seducido ese maestro del crimen que ni siquiera a un plebeyo hubiera logrado engañar? De charlatán semejante pronto dará cuenta la hoguera. Si tan poderoso es, ¿por qué no se salva de la cárcel y te salva a ti también? Estas mismas palabras dijeron los judíos a Jesucristo mi maestro, pendiente de la cruz. Respondió Hermes: que baje de la cruz, y creeremos en él. Efectivamente, si a Jesucristo, que veía clarísimamente la mala fe de los judíos, no le hubiese horrorizado su perfidia, descendiera de la cruz en su presencia y se les manifestara rodeado de grandeza y majestad. Perfectamente, dijo Quirino, si así es, iré yo mismo a estar con Alejandro y le diré: ¿quieres que crea en tu Dios? Pues bien, reforzaré tu prisión con triple cadena y, si al llevar yo la cena al calabozo de Hermes, te veo en su compañía, creeré en él. Dirigióse el tribuno a la cárcel de Alejandro, le hizo esta proposición y, después de haber reforzado la guardia, se retiró. Principió a orar Alejandro exclamando: oh Señor y Dios mío, vos que me habéis sentado en la silla de Pedro, vuestro apóstol, sois testigo de que en modo alguno pretendo librarme de la pasión y muerte que me aguardan. Concededme únicamente la de ser trasladado esta misma tarde al calabozo de vuestro siervo Hermes, y que mañana temprano esté de vuelta en el mío. San Alejandro, libertado por un ángel. Al invadir las sombras de la noche los diferentes recintos de la cárcel, un hermoso niño de 5 o 6 años, con una antorcha en la mano presentóse al prisionero y le dijo: sígueme.
Abrió luego la puerta sellada y, tomando de la mano al pontífice, lo condujo a la celda de Hermes y desapareció. Ambos mártires milagrosamente reunidos empezaron a rezar, y en esta actitud los halló Quirino al entrar con la cena. El estupor y espanto anudaron la voz en su garganta, parecía herido por un rayo. «Pedías un milagro, para creer», le dijeron, «pues bien, aquí lo tienes. Cree ahora en Jesucristo, Hijo de Dios, que escucha a sus siervos y ha prometido otorgarles todo cuanto le pidan». Quirino se había ya serenado. «¿No será este», replicó, «un hechizo de vuestra magia?». Exclamó Hermes, «¿hubiéramos podido con nuestras solas fuerzas abrir las puertas del calabozo sin dejar rastro? Triplicaste las guardias y, no obstante, aquí nos tienes juntos. La única magia que hay es el poder de Cristo, no lo dudes. Este es el mismo Dios que daba vista a los ciegos, curaba a los leprosos y resucitaba a los muertos». Luego refirió al tribuno la historia de su conversión. Explicóle la dolorosísima pérdida de su hijo, a pesar de los sacrificios ofrecidos a Júpiter Capitolino por su vida, y como Alejandro, en nombre de Jesucristo, le resucitó y devolvió la vista a su antigua nodriza. El relato hecho a Quirino de estas maravillas, conmovió su corazón de padre. También él tenía una hija, Balbina, cuyo casamiento había tenido que retardar por haberle nacido un tumor en el cuello, contrariando así sus proyectos. «Curadla, por favor», suplicó Quirino, «y creeré en Jesucristo. Quita esta cadena que oprime mi cuello, toca con ella a tu hija y sanará». Quirino vacilaba. No se resolvía a dejar juntos a ambos prisioneros. «No te preocupes», le dice el pontífice, «cierra, como sueles, la puerta del calabozo, pues yo antes del alba estaré en mi prisión». Amaneció el día siguiente y, al abrir el tribuno la puerta del calabozo de Alejandro, halló efectivamente en él al pontífice. Iba acompañado Quirino de su hija Balbina, ya milagrosamente curada. Postóse a los pies del santo prisionero y, deshecho en lágrimas, prorrumpió en estos términos: «Por favor, os lo suplico, interceded por mí ante ese Dios de quien sois obispo, rogadle que perdone mi pasada incredulidad. Esta es mi hija y sierva vuestra, curada desde el instante en que cumplí lo que me ordenasteis». Un bautizo en la cárcel. Quirino estaba, pues, convertido. Alejandro preguntó: «¿Cuántos cautivos gimen en estas mazmorras?». «Unos 20», respondió el tribuno. «Entérate si entre ellos hay alguno encarcelado por confesar a Cristo». Salió Quirino y volvió a poco diciendo: «Hay 2 sacerdotes, uno anciano, llamado Evencio, y otro venido de Oriente, conocido por el nombre de Teodulo». «Traédmelos al instante», interrumpió Alejandro. Poco después el tribuno llegó acompañado no solo de ambos sacerdotes sino de todos los demás presos. Puestos ante el pontífice los cautivos, expresóse el tribuno en estos términos: «Estos que aquí veis son ladrones, adúlteros, asesinos cargados de maldad». «Precisamente», repuso Alejandro, «por ellos bajó Jesucristo del cielo y a todos nos llama a penitencia para perdonarnos». Y sin pérdida de tiempo principió a instruirlos, hablándoles con tal inspiración y eficacia que los presos, conmovidos, pidieron el bautismo. Púsoles Alejandro bajo la dirección de Vencio y Teodulo, a quienes recomendó encarecidamente los considerasen como catecúmenos y los instruyesen en la religión cristiana. A los pocos días Quirino, su hija Balbina, los demás miembros de su familia y todos los prisioneros fueron bautizados. La cárcel parecía transformada de lugar de sufrimiento en templo cristiano, mansión de purísimos goces. El cristiano lo sacrifica todo a su fe. El fiscal denunció a Aureliano lo sucedido. El jefe de los milicianos llamó inmediatamente a Quirino y le recriminó en estos términos: «Tenía yo en ti depositados toda mi confianza y aprecio, y tú me has engañado miserablemente convirtiéndote en juguete de ese infame Alejandro». «Soy cristiano», fue la única respuesta de Quirino. «Puedes azotarme, echarme a la hoguera, decapitarme, jamás renunciaré a mi nuevo timbre de gloria. Todos los presos que a mi custodia confiaste también son cristianos». Yo mismo abrí las puertas del calabozo al pontífice Alejandro y al patricio Hermes, suplicándoles que huyeran, pero no han secundado mis deseos, ansían la muerte como el hambriento ansia un banquete. Ahora dispón a tu gusto de mi persona». «Insolente», rugió el magistrado, «mañana estarás sin lengua en el potro». Efectivamente,
Quirino sufrió la amputación de la lengua y fue sometido al tormento, le cortaron además las manos y los pies y, finalmente, Aureliano ordenó decapitarlo y arrojar a los perros sus mutilados restos. Pero fueron recogidos de noche por los cristianos y enterrados en el cementerio de Pretestato, junto a la Vía Apia. Se celebra su martirio el día 30 de marzo. Balbina, hija de San Quirino, consagró su virginidad al Señor. Cierto día, como Alejandro la viese besar respetuosamente sus cadenas, le dijo: «Busca, hija mía, las que llevó el bienaventurado Pedro, que son mucho más dignas de veneración». Balbina tuvo la dicha de hallarlas. Ofreció a Teodora, hermana de Hermes, estos sagrados despojos que siguen todavía venerándose en Roma. No fue Hermes menos fiel a Jesucristo que su amigo. También fue degollado, ganando así la palma de mártir. El 28 de agosto celebra la Iglesia su martirio. Recogidas por su hermana Teodora tan venerandas reliquias, fueron enterradas en las catacumbas de la antigua Vía Salaria, cerca de Roma, lugar que recibiría el propio cadáver de la Santa Virgen, al que el mismo Aureliano había de enviar a su eterno descanso, como lo hiciera más tarde con todos los presos, que abandonados en alta mar, a merced de las olas, hallaron en sus profundos senos la corona de la gloria. Martirio de San Alejandro. El Santo Papa Alejandro agradeció efusivamente a Dios el triunfo de los que sacrificaron sus vidas en aras de la religión cristiana, y él mismo se pertrechó para los futuros y decisivos combates. Se expresó ante el tribunal de Aureliano con una autoridad y majestad dignas de la divina autoridad de que estaba investido. «Tened entendido», le interrumpió sorprendido el funcionario, «que no estáis delante de un juez ordinario, soy el delegado del emperador, del dueño del mundo». «Esa omnipotencia de la que os vanagloriáis», repuso Alejandro, «pronto quedará reducida a la nada». Extendido Alejandro en el potro, empezaron los lictores a desgarrarle los costados con garfios de hierro, y a aplicarle teas encendidas a sus sangrientas llagas. Durante este interminable suplicio el mártir, perfectamente tranquilo, no cesaba de orar. Exaltado por la ira, exclamó el juez: «¿Nada tienes que decir?». «Mientras ora», exclamó Alejandro, «el cristiano solo habla con Dios». «Insensato», gritó fuera de sí Aureliano, «no tienes aún 40 años, ¿por qué renuncias tan pronto a los goces de la vida? No permita Dios que pierdas tu alma inmortal», terminó el Papa. Mientras este diálogo se desenvolvía, la mujer de Aureliano le envió un mensaje concebido en estos términos: «Pon a Alejandro en libertad, es un santo. Si persistes en atormentarlo, los rayos de la divina justicia caerán sobre ti y yo tendré la desgracia de perderte». «Alejandro es joven», respondió Aureliano al mensajero, «y pregunta a mi esposa si no es más que un movimiento de ternura el que le impulsa a obrar así». En realidad la mujer de Aureliano era cristiana y su marido temía que lo fuese. El pontífice, extenuado por la pérdida de sangre, fue quitado del potro, y en él colocaron a los dos sacerdotes Teodulo y Evencio. Aureliano, volviéndose entonces hacia Alejandro, le preguntó: «Dime, ¿quiénes son estos?». «Son dos santos, dos sacerdotes», respondió Alejandro. «¿Cómo os llamáis?», preguntó el magistrado al más anciano. «El nombre con que los hombres me conocen es Evencio», respondió este, «pero soy cristiano y este nombre es el que más aprecio». «¿Desde cuándo sois cristiano?», repuso el juez. «Desde hace 70 años, fui bautizado a los 11, a los 20 me ordenaron de presbítero. Ya he cumplido 81. Este último año de mi vida ha sido el más feliz, pues lo he pasado en un calabozo, por el nombre de Cristo». «Tened piedad de vuestra vejez», dijo Aureliano, «abjurad de Cristo, yo honraré vuestras canas, seréis especial amigo del emperador y os colmaré de riquezas». El venerable sacerdote respondió: «Yo os creía algo más prudente, pero se me desgarra el corazón al ver el vuestro que, empedernido, huye de la divina luz. Sin embargo, aún os queda tiempo, abrazad la verdadera fe, creed en Jesucristo, Hijo de Dios vivo, y os perdonará». El magistrado, con un movimiento de hombros, hizo alejar a Evencio sin contestarle. Ordenó a Teodulo acercarse al tribunal. «Tú también», le dijo, «despreciarás las órdenes emanadas del emperador». «Ni tú ni tus órdenes me asustan», exclamó Teodulo. «¿Por quién te tienes tú, que atormentas a los santos de Dios? ¿Qué ha hecho el santo pontífice Alejandro, para merecer los suplicios con que le has martirizado? ¿Esperas tú,
quizá, escapar de esos mismos suplicios? Interrumpió Aureliano. No lo permita Dios, exclamó Teodulo, el Señor no me negará la gracia de ser asociado a su martirio. Repetición del milagro de los 3 hebreos. Las últimas palabras de Teodulo sugirieron a Aureliano un pensamiento que él creyó maravilloso. Mandó atar a Alejandro y Evencio de espaldas y arrojarlos a un horno ardiendo, y colocó a Teodulo a la boca del mismo para que presenciase el tormento. Pero se repitió el milagro de los compañeros de Igni. Oyóse la voz de Alejandro entre el chisporroteo de los leños y el zumbido de las llamas: Teodulo, hermano mío, ven a nuestro lado. El ángel que se apareció a los 3 jóvenes hebreos está con nosotros y te reserva un lugar. Al oír estas palabras desprendióse Teodulo de los soldados y se arrojó al horno. Los 3 mártires, libres en medio de las llamas, entonaban un salmo: Señor, nos probaste con el fuego y no halló en nosotros iniquidad. Furioso Aureliano, ordenó sacarlos del fuego. Evencio y Teodulo fueron decapitados. Alejandro sufrió un suplicio más terrible, fue atravesado su cuerpo lentamente con aceradas puntas, hasta que entregó su alma en manos del Creador. La muerte de estos 3 mártires acaeció el 3 de mayo del año 115. Castigo de Aureliano. Mientras Aureliano insultaba a los cadáveres de los santos mártires, oyó una voz del cielo que le decía: estos santos que tú ultrajas, disfrutan ya de eternas delicias, y en cambio tú vas a ser precipitado en lo más profundo del infierno. Presa de pavoroso temblor, el magistrado entró en su palacio. Llamó a su esposa Severina y le dijo: he visto a un joven de rostro centelleante que arrojó a mis pies una barra de hierro y me dijo: Aureliano, ahora recibirás tu galardón. Me sobrecogió un temblor convulsivo y esta terrible fiebre que me devora. Ruega a tu Dios por mí. Severina, suplícale que me perdone. Respondióle Severina: yo misma daré sepultura a los santos mártires para que intercedan por nosotros. Dirigióse, al efecto, Severina a una de las fincas que poseía en la 7ª piedra miliaria de Roma, al borde de la vía Nomentana, y allí colocó con sus propias manos los cuerpos de los santos Evencio y Alejandro en un mismo sepulcro. El cuerpo de San Teodulo fue enterrado en sepulcro aparte. Los sacerdotes de Roma y numerosos cristianos acompañaron a los cuerpos de los mártires y permanecieron reunidos hasta que Severina volvió apresuradamente al lado de su esposo Aureliano, el cual en aquellos momentos era víctima del más espantoso delirio. Abrasadora fiebre le consumía, palabras incoherentes brotaban de sus labios, a intervalos se le escapaban imprecaciones contra sí mismo, reprochándose su maldad. «Desdichado», exclamó Severina, «has despreciado mis consejos. La mano de Dios pesa sobre ti». Pronto el desgraciado Aureliano expiró en medio de atroces convulsiones. Severina se vistió de cilicio y fue a postrarse ante el sepulcro de los mártires, sin abandonar este lugar. Más tarde, cuando el pontífice Sístory, elegido para suceder a San Alejandro, llegó de Oriente, consiguió que un obispo celebrase a diario, en aquel sitio, el santo sacrificio. Esta es la Santa Severina, matrona romana, cuya fiesta celebra la Iglesia de Roma en este día. Prescripciones litúrgicas. Del pontificado de San Alejandro y datan importantes disposiciones litúrgicas, tales como el rito del agua bendita con mezcla de sal, las fórmulas rituales compuestas por el mismo que aún hoy se rezan para esta bendición, la adición a las oraciones del canon de la misa de la fórmula Kypridie quam pateretur, que precede inmediatamente a las palabras de la consagración. Él fue también quien ordenó la mezcla de las gotas de agua con el vino del sacrificio en memoria de la sangre y agua que salieron del corazón de nuestro Redentor atravesado por la lanza, y para significar la unión de Cristo con su Iglesia. Asimismo, la prescripción del pan ácimo en vez del fermentado, como materia más pura y más conforme con la empleada por nuestro Señor Jesucristo en la última cena. No quiere decir esto que este Santo Papa instituyese estas sagradas ceremonias, ya que eran apostólicas, enseñadas por el mismo Jesucristo, sino que las confirmó e insertó en los sagrados cánones. Mandó también que ningún clérigo pudiese decir más de una misa cada día. La Iglesia ha inscrito en el canon de la misa el nombre de este héroe de las terribles luchas contra el paganismo. En el pontificado de Pasquali, las reliquias de los santos Alejandro, Evencio y Teodulo fueron trasladadas a Roma y depositadas en el monasterio de Santa Práxedes, como lo atestigua una inscripción que allí se conserva.
Más tarde se repartieron entre diversas iglesias trozos importantes de estas reliquias, lo cual originó el error, bastante extendido, de atribuir a distintos santuarios la posesión de tan sagrados restos. Hacía siglos que las catacumbas de San Alejandro yacían en completo olvido cuando, a fines de 1855, fueron identificadas. Pío IX las visitó el 12 de abril de 1855. Los descubrimientos verificados en dichas catacumbas confirman a satisfacción el relato de las actas del martirologio acerca de diversos e importantes puntos referentes a San Alejandro. Por otra parte, sábese que Nomentum, hoy Mentane, tenía en 415 un obispo llamado Ursus, en cuyo territorio se encontraba la catacumba. Se puede ver en él al sucesor de aquel obispo a quien el Papa San Sisto confió la custodia del sepulcro de San Alejandro, sobre el cual debía celebrar todos los días el santo sacrificio. Este sepulcro había sido construido probablemente en los albores del siglo V, época en que los recuerdos de los mártires no se habían borrado todavía.